en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Entre Ustedes y Nosotros. Nuestra vía de comunicación son teléfono 4325-1220, WhatsApp 3037-6895, la app móvil Ecomedios, web ecomedios.com. Y hoy le damos la bienvenida a alguien que nos va a acompañar, mejor dicho, que va a conducir este programa quincenalmente, ¿no? Quincenalmente, que es María Luján Batallán, la doctora María Luján Batallán, que trabajó muchísimo en distintos medios de comunicación, fue muy recordado un programa que se llamaba Último Momento en América 24, es abogada, mediadora, y la verdad que es alguien que, bueno, aparte que nos une una amistad a ella y con su familia, con Guillermo, con Tomás, el hijo que ahora está viviendo en Bolonia, y bueno, ahora va a hacer un seminario, una maestría, chico muy joven, 21 años, pero la verdad que son esos chicos que se fue a estudiar. Ahora esperemos que vuelva, porque... Eso, ese es el punto. Ojalá que tengamos una Argentina en la cual pueda volver, ¿no? Que podamos dejar una Argentina donde quiera volver. Bueno, ya la presenté, yo la presenté, pero ya ella, cuando hablamos de Tomás, de su hijo... no pude dejar de hablar. No pudo dejar de hablar y lo conmovió bastante porque en plena pandemia tenía serias dificultades para poder enviarle dinero, y hoy aún la tiene por este maldito cepo que tenemos, que en muchos casos, como decía la ministra de Economía, Silvina Batakis, que la plata que se iba al exterior eran puestos de trabajo que se perdían, esos dólares, pero ocurre que... en este caso fue alguien que fue a estudiar, que se recibió en la Universidad de Bolonia, un chico muy joven, 21 años, que ahora está haciendo la maestría en París, y como dice la mamá, único hijo aparte. Único hijo. No quiero hacerla emocionar porque no. fue bastante emotivo durante la pandemia con el hijo. Porque no sabíamos, ¿te acordás, Jorge? No sabíamos, encima nos venían todos, pero todos los que eran los cepos en ese momento, y realmente se la pasaba muy mal. Entonces, bueno, fueron momentos muy, muy duros, y en definitiva lo siguen siendo, porque pareciera que los cepos en este país no cesan nunca. Cuando se habla de restringir libertades, ahí está presente este gobierno que se caracteriza justamente por eso, ¿no? Y has dado el pie para presentar a nuestro primer invitado, el diputado nacional Hernán Lombardi, porque justamente cuando hablas de restricciones a libertades, entre ellas la libertad de expresión, alguien que ha venido bregando durante muchísimo tiempo por este tema es para poder evitar este avasallamiento de derechos esenciales amparados no solamente de raíz constitucional, sino amparados por todas las convenciones internacionales, y justamente Hernán Lombardi, con quien vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de esta suerte de castración de la libertad de expresión y de las libertades individuales, como es el derecho a viajar, y también algo que me encantó, que dijo en las últimas horas, que este gobierno es un gobierno de oligarcas, tanto que hablan de que son Nacan Pop, que están con el pueblo, y el pueblo es para enriquecerse ellos a costilla de ese pueblo que ya roza una pobreza de un 50%. Hernán, querido hermano en el agua y en la vida, muy buenas tardes, y la primera pregunta que te hago es cómo estás viendo esta situación del país en cuanto a la suerte de ese, como decía yo, ese avasallamiento sobre libertades individuales. En su momento fue el famoso Observatorio Nodio, ahora Belis, hace unos meses atrás, y finalmente la portavoz, que sería mejor que fuera una portasilencio por las metidas de pata que hace, que dice que le señala a los periodistas qué es lo que tienen que preguntar y qué es lo que no tienen que hacer. Hernán, querido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que un placer charlar contigo, que además también desde
desde tu tribuna, desde tu banca, siempre has defendido y defenderás la libertad. A mí me parece muy buena cómo lo introdujiste, el tema de la libertad. Yo justamente estoy dando algunos cursos, repasando los textos clásicos, ¿no? Y la libertad, cuando uno mira y lee y estudia, es un concepto único que se expresa en distintas expresiones de la vida. Por lo tanto está, por supuesto, las libertades civiles y políticas, la libertad de elegir tus autoridades, la libertad ambulatoria, la libertad de comercio, por eso es tan importante lo que dijiste, la libertad de viaje, la libertad de expresión. Y cuando uno mira así la libertad en un sentido conjunto, si querés, filosófico, que todas esas libertades confluyen, los yankees dicen que todas las freedoms confluyen en una sola liberty, te das cuenta que este es un gobierno que no respeta en absoluto a la libertad. Es un gobierno que cree que le puede dirigir los aspectos de la vida a cada uno de los ciudadanos, los aspectos minúsculos de la vida. No solo se meten, digamos, con los precios de la economía, que son los temas de libertades económicas, no creen en la innovación, en el mercado, pero también te llega a decir el presidente de la Nación, invitar a la oposición que se callen, ustedes se tienen que callar. Entonces no creen en la libertad de expresión. Y después se meten con tus viajes, con la libertad ambulatoria. Hernán, mira, buenas tardes. Pero déjame terminar la Sí. idea. En el fondo es un gobierno que apunta sobre cada uno de los hechos de ese derecho humano más básico, que es el derecho a vivir tu propio proyecto de vida. Claro. Hernán, te saluda María Luján Batallán. Y como hablamos ¿Qué tal, María Luján? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hernán, lo más terrible de todo esto, que vos bien lo decías, y creo que hay una palabra que es clave en esto, que es creen. Ellos creen, no es una cuestión de fe, no es un dogma, una cuestión de fe, en definitiva, el creer. Hay una constitución y esa constitución se debe respetar. Y lo que estamos viendo es que no se respeta la constitución y me parece que también hay un desconocimiento, que eso también a la oposición habría que trabajarlo y bastante, ¿no? Que la gente conozca realmente qué son los derechos, porque no puede ser que un Estado imponga de manera permanente distintos tipos de restricciones y sin embargo la gente esté en la casa viendo a ver que no le llegue otra restricción. Entonces acá está el punto que me parece que es clave y que tal vez ustedes estén buscando la manera de que la gente conozca sus derechos constitucionales por un lado y por otro lado que no nos dejemos arrebatar nada más ni nada menos que las libertades. Bueno, me parece un punto muy importante, porque por eso uno dice, primero son los valores, ¿no? O sea, el sistema de creencias, opiniones, valores que la gente tiene, o que puede ser consuetudinario, es decir, que viene que se transmite de generación en generación, y esos valores se transforman en algo que es el derecho positivo, que lo que decís vos, que lo que inculca, que en este caso es la Constitución Nacional. Entonces ellos descreen de un sistema de valores vinculados a la libertad, y además, por lo tanto, empiezan a violar sistemáticamente nuestra Constitución, que es ampliamente generosa, porque se inspiró en un modelo de las luchas contra las tiranías. Y la lucha contra las tiranías, recomiendo ya a los que lo están escuchando, releer a un tipo que es extraordinario, que es John Stuart Mill, en su libro sobre la libertad, y cuando dice, puede haber autoritarismo en una democracia, el nivel de autoritarismo, no autoritarismo en una sociedad, tiene que ver con cómo respetás los derechos de las minorías, ¿no? Y acá es como, bueno, lamentablemente se rige por el viejo principio del general Perón, a los amigos todos, a los enemigos ni justicia. Y ese es, fíjate que en el fondo es la restricción más grande de la libertad que uno se puede imaginar. Desde ya. Cuando vos haces esta manifestación, porque creo que hay que decir las cosas en medias tintas, estamos en presencia de un gobierno fuertemente autocrático, muy bien bajo un envoltorio de una democracia representativa. Hay un fuerte componente autoritario vos lo verás en la Cámara con los diputados al frente de todos. Cuando vos señalás muy claramente esto de que es un conjunto de oligarcas que han construido su fortuna a costa de todos los argentinos, me parece que es una declaración que todos deberían hacer carne esto, porque
están empobreciendo un pueblo porque, bueno, es una de las tantas tácticas que tiene el populismo. Sí, además, por eso, pero yo cuando digo, y te agradezco la mención, Jorge, conjunto de oligarcas, lo digo en el más concreto sentido de la palabra. Este es, cuando vos ves los dirigentes del Frente de Todos, vos ves sus patrimonios, los que declaran y la parte que no seguramente que no declaran, pero que uno puede intuir, cómo a lo largo del tiempo del proyecto kirchnerista, cómo se han incrementado sistemáticamente sus patrimonios, se han enriquecido y son los ricos de la Argentina. Es una cosa muy impresionante la que han hecho. Claro. Y además, lo que no podemos es naturalizar. No podemos naturalizar esa cleptocracia sistemática. La cleptocracia no tiene sentido. El gobierno de los ladrones. Yo digo, va a ser un espectáculo digno de verse. Y yo creo que va a ser la acusación del Ministerio Público Fiscal del 1 al 10 de agosto. Son 10 días que se va a tomar el fiscal para la acusación contra Cristina Fernández y, digo, la banda que la rodea, digo banda en el sentido, la acusación de asociación ilícita, no lo digo en un sentido adjetivo, sino sustantivo. Totalmente. 10 días pidió el fiscal para desarrollar la acusación. Imagínate el tamaño de la acusación. No, sobre, pero obviamente, es muy el favorecimiento de los empresarios amigos. Claro, pero lo más interesante de todo esto es que hay toda una política de discurso, una política discursiva, en la cual lo que se comunica es que la gente que tiene es la gente mala, digamos, y la gente que no tiene es la gente que es víctima. Y acá no hay ni buenos ni malos ni de ninguno de los dos lados como para marcar y subrayar, pero sí está visto de que quienes tienen el mayor patrimonio vendrían a ser los malos, pero ellos, como lo dicen desde el progresismo, pareciera que está bien, porque el progresismo está ligado a que es la izquierda. En cambio, no hay progresismo para ellos en el centro o en la derecha. Es directamente ya la derecha, ultraderecha, neoliberal, y que no tienen ni idea lo que están diciendo, no saben, o sea, no se ha leído lo que es, siquiera lo que es el liberalismo realmente. Entonces, digo, ¿cómo es que ellos pueden, sobre todo vos que estuviste en los medios de comunicación, pudiste transmitir, cómo ellos pueden transmitir esto y cómo no se pudo en los 4 años poder transmitir justamente de que no estamos, de que unos son los malos y el que tiene no es que es malo, tal vez es porque se esforzó, hizo méritos y el que no tiene tal vez es porque no tuvo oportunidades, entonces justamente buscar las oportunidades. ¿Qué habría que hacer con el discurso que tiene en este momento Juntos por el Cambio, Cambiemos, el PRO, los radicales y demás para que cale hondo también como cala en un 33% el discurso que da esta gente? Bueno, 2 reflexiones sobre eso. Primero, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, critica el mérito, la meritocracia, como dice él, Alberto Fernández es un lector de solapas de libros, ¿no? La idea de meritocracia, no quiero profundizar mucho, él desdibuja lo que dicen John Rawls, que es el que trabajó sobre esa idea, él confunde la idea, la mezcla, pero vayamos al tema más genérico. El mérito es lo mejor que le puede pasar a una sociedad. El mérito es la búsqueda de emulación, le va mejor al que más se esfuerza. Cuando él demuele esa idea, y obviamente él y el Frente de Todos, entonces demolece un pilar básico de la sociedad, que es al que más se esfuerza mejor le va, el cuadro de honor, mi hijo el doctor, te podría decir un montón de valores que están inscritos en nuestra sociedad, mi hijo el doctor, por decir la obra de Florencio Sánchez, es decir, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, en este punto, ¿no? O sea, es el mérito de la persona, pero también el mérito intergeneracional, y por otra parte, los que auténticamente creemos en la libertad, yo creo que, como siempre, si vos desarrollás, María Luján, el argumento A, yo desarrollo el argumento B puede tener razón o no. Si la tiene, bueno, yo fortalecí mi argumento, y si no la tiene, aprendí del tuyo. Obvio. Es decir, en el fondo, el debate público, los que creemos en el debate público, creemos en la libertad, también en un sentido utilitario, porque es el sentido del perfeccionamiento de las ideas. Exactamente. ¿Entiendes? El debate público como perfeccionamiento, no como decían los antiguos griegas, no como sofistas. No es para argumentar cualquier cosa, es para perfeccionar el argumento y no en función del argumento para la vanidad intelectual de nadie, sino para construir una sociedad más justa y mejor. Claro. Estamos viviendo muy mal, muy mal. Entonces, el esfuerzo que uno hace es cómo construye ideas, argumentos, proyectos
para sacar a la sociedad argentina de la postración en la cual la han llevado, ¿no? Y esto tiene responsables, no es que no tiene responsables, la han llevado. Claro, pero justamente por eso te repregunto, ¿no? ¿Cómo es que cala el discurso de ellos tan hondo y por qué habría que hacer calar el otro discurso? Porque también es interesante que se escuche lo otro desde un lugar de decir, bueno, no son las cosas blanco o negro, hay grises, y sino, en definitiva, de qué manera mostrar. Yo creo que ahora está más a la vista que nunca cuando uno piensa en la pensión que cobra Cristina Fernández de Kirchner, cuánto cobra un jubilado, cuánto, en definitiva, cuáles son las diferencias. Pero me parece que tal vez la manera de comunicarlo ahora tal vez se ha profundizado un poco, pero no ha estado a la altura de lo que se necesitaba para que todo el mundo entienda. Porque, a ver, primero, yo diría algunas pistas, obviamente no hay respuestas absolutas, pero algunas pistas. Al populismo, como es maniqueo, es decir, divide la sociedad en amigos y enemigos, en blancos y negros, en réprobos y elegidos, esa explicación suele ser más sencilla. Y la verdad es que las sociedades tienen matices. Es una ventaja para ellos. Segundo, la hipótesis simplificativa, ellos tienden a buscar el problema de los pobres es que existen los ricos, y es una idea, digamos, falsa, pero sencilla. Segundo problema, entonces la simplificación. Tercer punto, ellos tienden a buscarte siempre la inmediatez. Ellos tratan de buscarte soluciones inmediatas sin saber que como en la naturaleza, como en la vida, las soluciones son procesos que llevan tiempo. Vos fíjate 3 ventajas que te sacan. La simplificación, la inmediatez y el maniqueísmo, blancos y negros. Entonces, contra eso, el argumento racional necesita tiempo y necesita construirse. Ahora, hay que hacerlo con toda firmeza e intentar hacerlo firmeza y nitidez. Porque cuando te desvaneces por completo en el argumento, cuando entras en el argumento de ellos. Por ejemplo, cuando yo digo son oligarcas, digo la señora Cristina Fernández, su jubilación es 109 veces... Jorge y María Luján, 109 veces la jubilación mínima. 109, muchachos. Ahora tráteme de explicar a la líder nacional y popular. Explíquenme un ratito, capaz que yo lo entiendo. Claro, lo que ocurre es que nosotros también tenemos que crear desde nuestro ángulo, no digo la palabra relato, sino una narrativa que sirva para contrarrestar eso. Y precisamente son pocas las voces y esto no se trata de halcones y palomas, por Dios no entiendan esto, porque siempre caemos en este tema. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la banca también, aunque no estar en la banca de ahora desde el llano, uno trata de ser muy contundente, porque a veces uno ve, no es un tema de tibieza, uno ve que los argumentos que se esbozan, muchas veces es como que algunos de nuestro espacio, o de la oposición en general, lo tiran medio hasta con una cierta vergüenza, porque tienen miedo que los tilden enseguida de... Vos lo tildaste a John Stuart, lo citaste a John Stuart Mill. Si hace un tiempo vos citabas a Locke o a John Stuart Mill, te decían que eras un troglodita, decimonónico, conservador, te habías quedado en el tiempo, era toda una mala palabra. Y hoy en día se empieza, es cierto que hay un cambio de época, pero se empieza a aceptar esto. Pero hay algunos que todavía dicen, no, ojo, mira, esto es políticamente, frase bastarda si la hay, políticamente incorrecto. Y ¿sabes lo que pasa, flaco? Si nosotros estamos, hace 70 años que estamos con clichés y eslogan que nos llevaron a que una minoría, que después se transforma, una minoría intelectual, por así decirlo, nos estuviera, intelectual entre comillas, ¿no? Una minoría que enarbola las ideas de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau, la razón populista, nos lleve al lugar donde estamos. Creo que a lo mejor haría falta muchas voces como la tuya y como tantos otros que tratamos de decir las cosas con contundencia, más allá que nos tilden, porque estamos defendiendo lo más sagrado, la libertad. Bueno, pero vos, Jorge, vos fuiste un ejemplo de la banca de eso, y lo sos de la tribuna periodística, y yo creo que tenemos, pero uno no tiene que dormirse sobre los laureles, siempre tiene que tratar de afilar el argumento, ¿viste? Yo tengo, te lo voy a decir, una cierta tendencia a la afonía natural, que eso fueron las cuerdas vocales que la naturaleza me dio. Pero mi afonía se recrudece porque trato de estar todo el día explicando mi punto de vista. Vos me ves en los medios de comunicación, yo te digo, hoy miércoles estuve todas las noches en un programa de televisión. ¿Por qué? Porque siento muchas veces que los nuestros no lo hacen lo suficiente,
que los nuestros tienen que estar, porque el poder, ahí paso de la discusión de la libertad a la discusión del poder, de cómo se construye la libertad, no es solamente ganar una elección, es ganar una elección, estar en las calles, estar en el debate público, estar en las redes, estar en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las asociaciones profesionales. El poder en la sociedad occidental, compleja, está en un montón de lugares. Entonces, también el populismo entendió esto, y el kirchnerismo en particular. Vos fíjate que hay muchos lugares, muchas trincheras que se construye poder, donde ellos creen, las universidades, creen que es de su dominio. Nosotros tenemos que estar ahí. Es fácil, no es fácil, pero hay que estar. Desde ya, es fundamental tener espacios en los cuales el discurso esté acompañado con hechos, porque que uno diga que, como vos decís, dijiste en tus declaraciones, ¿no?, que el gobierno es un conjunto de oligarcas, no está basado solamente en la adjetivación, sino también en que hay una realidad, que es que hay una señora que sale con carteras de 6.000 euros, que gana 4.100.000, pero que no está mal que ella gane 4.100.000, si no está mal que los demás ganen tampoco, que el mensaje se entienda de que es una barbaridad, que en el momento que está viviendo la Argentina... Lo que está mal es que hay 30.000 por lo menos juicios de jubilados contra el ANSES sin resolución, donde el Estado está condenado a pagar, y eso lo meten en la congeladora. Ahora, el de ella salió por la apelan vía todo, rápida, ¿no? Apelan absolutamente todo, te apelan todo, pero cuando es para la señora... Pero cuando es ella sale por la vía rápida. Sí. Entonces, digamos, porque acá lo que hay que denunciar, y a mí me parece que es una buena parte también dentro de las pistas, es el privilegio. Claro. Estamos frente a un gobierno de oligarcas que además tiene privilegios de todo tipo, porque sus trámites salen más rápido que los tuyos. Obvio. Esto, digamos, y vamos a los hechos, no estoy discutiendo de nuevo, como dijiste muy bien vos, hechos, no palabras, son hechos. Además está cobrando está cobrando dos pensiones que no las puede cobrar porque ella aparte está percibiendo su sueldo como senadora. Yo no estoy jubilado porque no quise jubilarme, tengo años de aportes suficientes. Y el manejo de los aviones, el manejo de los aviones del vicepresidente, yo entiendo, no quiero, el presidente de la Nación tiene derecho, a mí me parece lógico que pueda trasladarse con toda velocidad por toda la Argentina, es un país extenso. Ahora, como el despilfarro de ella en particular, sobre todo los temas de sus propios traslados, es un escándalo. Son privilegiados además de oligarcas. $22.000 nos sale cada fin de semana de la señora en el sur. Bueno, por eso, son sí, ¿entendés? Nada más del avión. Pero entonces uno tiene que entender que es un grupo de privilegiados que buscan su propia riqueza y su propia impunidad. Entonces, frente a eso estamos hablando. Y hay que decirlo con serenidad, con claridad, para decir que yo tengo un punto optimista, que quizás este sea, como dice Mauricio, el último gobierno populista de la Argentina, pero no tiene que ser el último por la convicción íntima de una amplia mayoría de argentinos que, miren muchachos, no nos engañan más, de esto no queremos comer más, mirá dónde nos trajeron. Claro. El primer paso se dio con los 4 años de Mauricio, ahora hace falta dar un segundo paso, al segundo tiempo famoso. La gente empezó a tomar conciencia que cuando hablábamos de el equilibrio fiscal, de conjugar el déficit fiscal, de buscar un superávit primario que lo tuvimos, un superávit energético también, un superávit comercial, era la macro, y ahora hay que tratar de... La gente lo está entendiendo, la gente no come vidrio, la gente sabe que los planes sociales son pan para hoy, hambre para mañana, no lo dignifican, lo someten a los caprichos del mandamás de turno, en este caso los varones del conurbano, o los señores como Grabois, Pérsico, Delía, etcétera. Todos millonarios. Todos millonarios, entre paréntesis. Creo que sobre eso tenemos que machacar muchísimo. No voy Aparte una banda delirante, Jorge. Yo el otro día estaba ahí en la banca y los tipos estaban salario universal ya. Viste que el ya es una terminología que suele usar la oposición o los gobiernos, porque ya se lo exigís al otro. Esto es como si no gobernaran. Ahora, el conjunto de los diputados de todo decían, de frente de todo, el salario universal ya. Yo creo que yo poner un cartel que diga felicidad ya. Claro. Y dale, total, si es gratis, ¿no? Seguro. Ahora, a su vez, la vocero, que es vergonzoso lo que está haciendo la señora vocero, que acalla a los periodistas, la señora Ceruti, que le indica a los periodistas que le pueden preguntar y que no, dice, no tenemos plata.
Y la ministra Bataki dice no tenemos plata. Ahora, lo dicen los 118 diputados que tiene el Frente de Todos, fueron con el cartelito Salario Universal Ya. Te vota desde el Senado, de nuevo una moratoria previsional que iguala al tipo que aportó toda la vida con el tipo que no aportó nunca. No pueden ser así las cosas. Y aparte cuando eso uno es contra... nos quita casi un 3% según los economistas del PBI. O sea, es una locura. Pero ¿con qué lo vas a financiar? Por eso, es si imposible. Supongamos que saliera, nosotros no se lo vamos a dejar pasar ni loco ni putado. No sale. Lo vas a financiar emitiendo billetes. Emitiendo billetes generas inflación. ¿A quién se los haces pagar? De nuevo a los que menos tienen, porque la inflación es el impuesto más injusto que existe. A ver, el nivel de hipocresía y cinismo que se maneja es impresionante. De nuevo, para defender privilegios y para defender a unos oligarcas. Recién veíamos un tuit en la televisión de Grabois donde daba la solución. Subamos las retenciones un 10% más y entonces, de lo de ahora, y con eso ya hizo el cálculo que se financia el salario único universal. Salario único universal que ha fracasado en todas partes del mundo y que en España se están arrepintiendo. Pero ojo, en España tenés toda una serie de requisitos. No es que vos vas alegremente, pasás por la oficina, acá me anoto. No, tenés que tener... Primero tenés que haberte anotado en la oficina de postulantes de trabajo privado. Así que esto es el facilismo y eso generó que 3 generaciones no conozcan lo que es el laburo. Así es, exactamente. Y lamentablemente todavía hemos visto cómo desde antes del 55 para adelante la cantidad de años que ha gobernado el peronismo con los nombres que uno quiera, pero siempre dirimieron las internas con nosotros, los ciudadanos en el medio, porque no nos olvidemos también la interna que fue la de Menem. Cada vez que hubo una interna... No hablemos Menem Duhalde, en 2002. O sea, ellos dirimen las internas con la gente, el pueblo que tanto mencionan, como el pueblo y demás, con los ciudadanos en el medio, sin importarles absolutamente nada. Lo decís con delicadeza, y cuando era... yo digo siempre lo mismo. En el 75 estaban los Falcon Verde y la AAA. Las bombas de los montoneros se peleaban los unos contra los otros. El pueblo se quedaba en el medio, desarmado, sufriente, dolido. Ahora, después en el 83 fueron todos juntos otra de Luder, ¿no? Tanto la AAA como los montoneros. A mí no me jodan, perdóname la expresión, no me jodan. A mí cuando me dicen el Alberto bueno y la Cristina mala, eso que lo usen para engañar a otros. A mí no lo compramos. Nunca me engañaron, pero no voy a permitir que engañen más a nadie. Sí, es importante y yo creo que... porque después, vos acordate el año que viene, y grabemos esta conversación, cuando el año que viene todos parecen atroces enemigos y se dicen cosas horribles, y que Cristina habla o no habla, la esfinge a veces habla, a veces no habla, muy bien, y sobreinterpreta, si Alberto renuncia, el año que viene van todos juntos de nuevo a la selección. Seguro. No nos engañen más, chantas. Eso es imposible. Viste que uno entra moderado. Sí. Y en la charla te calentás, pero es que ¿no? te volvés loco. Muchísimas gracias, Hernán. Y la gente que estaba esperando, de los muchos que nos escuchan, a lo mejor esperaban alguna definición o algún tema que habláramos vos y yo del tema de la interna de Juntos por el Cambio, para que vean que lo que nos preocupa hoy no es quién va a ser el candidato, sino lo que nos preocupa es sacar este país adelante. Les mando un abrazo grande. Gracias, un abrazo, querido. Hernán. Gracias a ustedes. Gracias, Hernán. Y vamos a la pausa y después continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. 17:33 minutos, te digo que vamos a un ritmo, estamos en patineta, te digo. Rapidísimo. Bueno, vamos a una pausa, volvemos enseguidita. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa.
Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Volvimos. 17:36 minutos. Sí, acá el operador que nos dice aire, sí, tenemos aire, tenemos bastante aire. Y la gente que se comunica al 11-3037-6895. Lo que es estar con alguien que tiene oficio, Gerardo, chicos, lo que es estar, vieron, marca la pauta, yo la tengo que remar. Y ella viene con una frescura y dice todo, marcando los tiempos. Yo como recién con Hernán, viste que hablamos rápido los dos y que por ahí la mitad de ella no, ella... La verdad que es toda una adquisición que la hayamos convencido para que venga todas las tardes. Sí. Por lo menos ya dijo que cada 15 días va a venir. Sí, sobre todo, más que nada, primero porque somos amigos, pero más allá de eso, yo creo que ya a esta altura, donde ya recorrí mucho el periodismo y demás... tengo una idea de más compromiso. Tal vez antes no dejaba ver hacia dónde tenía la orientación política, hacia dónde, trataba de ser lo más ecuánime posible, pero hay momentos en los que la ecuanimidad no sirve y no basta. ¿Seguro? No basta, Jorge. Y lo hemos hablado 1000 veces. Lamentablemente es el momento en el cual todos nos tenemos que comprometer. Yo, cuando fuimos a la marcha, ¿no?, el sábado, yo estuve en Belgrano, ¿no? Y realmente no había mucha gente. Y después vi un poco el Obelisco y me pareció que no había la gente que necesitábamos que hubiera, que sabemos que está disconforme con todo lo que está sucediendo, pero que sin embargo hay que comprometerse, como que hay que trabajar más el tema. Bueno, por favor, comprométanse, digan lo que sienten, no tienen que venir con un partido político determinado, no es necesario manifestar todas estas cosas que están padeciendo, que están sufriendo. Después votan a quien quieren, pero manifestar todo esto es muy importante en este momento para que se oiga. Totalmente de acuerdo. Ahí hay un punto que quisiera destacar. A lo mejor no hubo una difusión suficientemente potente como para que la marcha fuera mucho más numerosa, por un lado, y la otra es que había paralela una marcha del Partido Obrero, del Polo Obrero, y de los liberales también. De los liberales, pero fueron el Partido Obrero, el Polo Obrero, fueron todos ese acto. En cambio nosotros es como que se busca, y no porque ya has estado en Cabildo y Juramento, no, pero se busca a lo mejor la comodidad. Pues yo digo, si toda esa gente que estuvo en todos lados hubiera ido al Obelisco, hubiera sido mucho más nutrida. Nosotros con un grupo de diputados, juntamente, Hernán Lombardi, sí, pues. Lombardi, Brandoni, Wolf, Iglesias, Silvia Los Penato, Sabrina GMG, Tina Resinosque, los que me acuerdo, Roberto García Moritán, fuimos todos caminando por Corrientes hasta la plaza, incluso para evitar el cruce con la gente que venía de la plaza del Polo Obrero, y se veía una gran cantidad de gente. Lo que pasa es que a lo mejor faltó un poco, no es que la gente esté desganada o que esté desmotivada, también un sentimiento muy grande de frustración. No nos olvidemos que hay mucha gente que hoy dice, bueno, y lo dirán escuchándonos a nosotros, dirán, bueno, estos hablan esto, defienden el gobierno anterior, pero ¿y qué hicieron? Y la verdad que a veces vos no mostramos, hoy la gente quiere que se le hable con la verdad.
Churchill, cuando las bombas caían en Londres en el 42, no les dijo, mañana dejan de bombardearnos, sino que habló aquella famosa frase, sangre, sudor y lágrimas. Y yo creo que hay que mostrar la realidad descarnada. Hasta acá llegamos. Cuando Mauricio fue jefe de gobierno, no me canso de repetirlo, mostró el desastre que recibía la ciudad. Cuando fueron las inundaciones en Belgrano, que era atroz para todos los comerciantes, nos salió como Fatala con una botellita diciendo, ven, estoy limpiando los conductos, sino que salió diciendo, una obra hídrica seria, por lo menos son 2 años. Acordate que mi marido tiene el local justamente en Blanco Encalada, y era una de las víctimas que se le inundaba, de instrumentos musicales se le inundaba 2x3 el local. O sea, vos fíjate que por eso tal vez entienda un poco esta corrida pareciera mía de lo que es el periodismo, que no es una corrida del periodismo para nada, porque siempre voy a ser periodista, nací creo que siendo periodista, pero si no, tal vez ya involucrarme más en los temas políticos ya más partidarios, porque en definitiva uno vivió muchas cosas hemos vivido. Imagínate yo, que soy mucho más grande que vos, lo que he vivido. Cuando Lombardi estaba hablando de lo que fue el 73, el 72, dirimieron a balazos la interna. Era una cosa entre la AAA, la Tendencia, los Montoneros, la Patria Sindical, dirimieron, incluso más. Hoy la gente se asusta de esto de ver a Cristina y a como dos figuras antagónicas. Cristina y Fernández es claro que se llevan como perro y gato, o sea, por más que quiera mostrar unidad, bueno, ayer mismo cuando vino Evo Morales comió con uno y no comió con el otro, hicieron 2 actos por separado. Pero era durante el peronismo del 73 al 76, las fórmulas en las provincias era uno que respondía a la patria sindical, digamos, por así llamarlo, a la derecha, y los otros que respondían a la patria, a los montoneros. El caso era, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, Videgain Calabró. Calabró era más cercano, era de la patota de la denominada patria sindical. Videgain era justamente lo que llamaban la tendencia. Martínez Vaca y Mendoza en Córdoba, Martínez Vaca y Mendoza justamente en Mendoza, Ragón en Salta, me acuerdo así otros nombres, Obregón Cano y Atilio López en Córdoba, en todos lados eran así y se llevaban, imagínense que 2 vertientes absolutamente distintas porque lo cobijaba el paraguas peronista. Pero ¿qué era el peronismo? Si tenía por un lado una gente que era fascista de derecha y por el otro lado fascista de izquierda. ¿Qué era eso? Era directamente una bomba de tiempo, que hoy la estamos viendo con esto, que por más que se quiera bañar en el Jordán Silvina Batakis y sigue pensando en cumplir con el fondo, en hablar de equilibrio fiscal, que es todo por la galería para ver si pueden tranquilizar los mercados y después lo mandan a Grabois a decir el disparate que hay que subir las retenciones, asfixiar al campo que hoy comenzó el paro, que es la única fuente de divisas cuando necesitamos plata, cuando necesitamos dólares, que es el campo que los puede traer, porque dejamos la oportunidad de Vaca Muerta de lado y el gasoducto, los ineptos estos nunca lo pudieron hacer, un gasoducto que por cierto está salpicado de corrupción. Sí, totalmente. Entonces, volvemos, ¿no? Y tenemos que recurrir a la palabra cepo nuevamente porque estamos con el cepo a la carne. A ver si se entiende. No es necesario ser economista para darse cuenta que con $1 a 283, si tenemos la bendición de que algún hombre de campo quiera exportar para que le paguen, ¿cuánto le están pagando ahora? Creo que 70 pesos el dólar. No sé, sí. Sí, un poco más. Un poquito debe estar en 100 y algo. No, porque, claro, porque tiene las retenciones. Claro. Supongamos 75 pesos, pongámosle, que ese es exacto, el número no lo tenemos ahora, pero eso es lo que le pagan por cada, entiendan que es por cada dólar que exporta. O sea, si nos queda algún ganadero, alguno que cultive aunque sea una planta de albahaca, creo que le tenemos que poner una vela en vez de ir y castigarlos poniéndole cepo a las exportaciones. Únicamente alguien que está en un grado de coma farmacológico muy alto puede tomar una decisión de estas características. No permitir exportar cuando lo que necesitamos son dólares. Esto es la realidad.
Y tengamos en cuenta que también otra cosa que hay que seguir fomentando es el turismo, porque acá al reducir vuelos, después vamos a hablar un poco de la reducción que hay en los vuelos de aerolíneas y de otras, de aerolíneas argentinas y de otras, para ver cómo también hay el cepo a los viajes, que no es solamente de turismo, ya lo hablaremos después. Y ahora tenemos en línea al senador Alfredo Cornejo, senador nacional por la provincia de Mendoza. Está al aire, perfecto. Y vamos a seguir hablando de estos temas, porque es una de las voces quizás hoy en la Argentina más claras en expresar, en desnudar la falacia de un relato que, por supuesto, se contrasta absolutamente con los datos de la realidad, con los datos fríos, numéricos, pero también con la percepción que tenemos todos cuando vamos a los supermercados o cuando hacemos cualquier tipo de compra. Y él, la verdad que viene de una manera muy certera, muy equilibrada, pero también muy potente, con mucha energía y con mucha firmeza, señalando que este deterioro social y económico es muy fuerte y que él entiende, como lo entendemos todos nosotros, que es un milagro que todavía no haya implosionado el sistema político. Y esto en mucho se debe a que hoy hay una oposición responsable. Hoy no tenemos que soportar, el oficialismo no tiene que soportar como nosotros 14 toneladas de piedra cuando quiere sancionar una ley previsional que es absolutamente necesaria y que hubiera sido muy beneficiosa para los jubilados. Alfredo, buenas tardes, un gusto tenerte a vos y a vos en este programa. Estoy con María Luján Batallán y la primera pregunta que te hago es justamente lo que yo te decía recién, esto de que no ha implosionado y que uno está, digamos, prendiendo velas para que la situación no siga deteriorándose cada día más, pero esta gente tiene una propensión al suicidio tremenda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Un gusto. Mira, no sé si ratifico esta última parte, que tiene una propensión al suicidio. Creo que tiene una propensión a perjudicarnos a la gran mayoría de gente que trabaja, ¿no? Que hace esfuerzo y demás. Sí es cierto que hay una propensión a la autodestrucción del sistema democrático y institucional y de convivencia, ¿no? Es decir, una alta inflación y convivir con ella no contribuye a la convivencia social, ¿no? Se imaginan que ellos han hoy se les ha complicado, pero quieren convivir con la inflación, ¿no? Porque la inflación genera mayor recaudación de los estados, en particular del Estado Nacional, y eso les da poder, ¿no? Es decir, arbitrar la moneda y demás. Lo que pasa es que ya se les ha ido la mano porque no pueden manejarla, ¿no? Es decir, y la inflación está deteriorando a todos los que no tienen capital, o que teniendo capital no tienen la forma de preservarlo o sostenerlo, está perjudicando a buena parte del país, incluso a su propio electorado, ¿no? Incluso a la gente que es asistida por el Estado, también la está perjudicando la alta inflación, ¿no? Entonces, estamos en una situación de deterioro social muy fuerte. Los indicadores son indicadores que nada tienen para envidiarle al 2002, al 2001, al 2002, con la mega devaluación del 2002, ¿no? Nada tienen que envidiarle. Son indicadores de sí, muy altos respecto, claro, de del riesgo país, de extrema pobreza extrema y demás. Entonces, bueno, esta gente es muy irresponsable, muy irresponsable. Sin embargo, siguen con el mismo relato que explica para un grupo de fanáticos los problemas de la Argentina, pero no lo explica para la gran mayoría de gente que trabaja, que hace esfuerzo, que crea riqueza. Entonces, ese Estado centro que todo lo resuelve, que ya no existe, ya es un Estado amorfo, poco inteligente, mucho gasto público, pero poco
servicio estatal eficaz, fundamentalmente. Ya no solo no es eficiente, sino que no es eficaz, ¿no? Entonces, el descontento generalizado, que todos hablan de la política y demás, la verdad es un descontento, en particular es un descontento con el gobierno. Bueno, puede mellar a la oposición, lógicamente, pero básicamente es el gobierno el que no encuentra respuestas, ¿no? Sí, la oposición yo creo que está cumpliendo. Cuando yo decía suicidio, decía que quieren suicidar al país con estas políticas que siguen tomando y empecinada y tosudamente, porque es un gobierno con malas ideas, que no es ni conservador ni progresista, es nihilista, no hace nada. O sea, y lo que hace lo hace mal. Por ejemplo, esto que estamos viendo ahora del campo, el señor Grabois diciendo que hay que aumentar las retenciones un 10%, parece idea ridícula del salario básico universal que fracasó en todas partes del mundo, incluso en España, yo estuve en mayo en España, y están dando marcha atrás porque se dieron cuenta que se fueron de mambo, pero ellos persisten en eso. Eso es lo que más nos preocupa. Afortunadamente, bueno, Polo, cuando fuiste diputado 2 años y ahora desde la Cámara Alta, podés apreciar que hay una oposición realmente que es responsable. Sí, es más, si la oposición no hubiese sido una oposición irresponsable, nosotros deberíamos haber empujado el default, ¿no? Es decir, haberle votado en contra el financiamiento del fondo, porque ellos han tomado un acuerdo, un crédito con el fondo, un nuevo crédito con el fondo, lejos de lo que están explicando. Lo que se votó es un nuevo crédito con el fondo, que lo tomaron ellos, que reconocieron esa deuda y la reconocieron como legal, hacer pasarla por el Congreso. Sin embargo, la mayoría de ellos sigue diciendo que es una deuda ilegal. Eso es un cinismo increíble, ¿no? Y ahí la oposición les dio una mano, porque era darle una mano al país. ¿Qué hubiese pasado si entramos en default? Bueno, lamentablemente esta gente no aprovecha ni siquiera las manos que le da la oposición, porque hoy día estamos con un riesgo país muy alto, siendo que se ha firmado un acuerdo con el fondo, ¿no? O sea, porque no hicieron las cosas que debían hacer, ¿no? Y porque no hay confianza. La crisis de confianza es importantísima, porque en general, vamos a ser francos, muchos de los países que toman préstamos y demás no tienen de ninguna manera en el Tesoro ese dinero que toman en préstamo. Pero ¿qué es lo que hace de que, por ejemplo, tengan un interés mucho menor al que podamos llegar a tener nosotros cuando tenemos que pagar? Es una cosa que es confianza, es una palabra sola, ¿no? Hace pocos días, mirá, te cuento que Jesús Rodríguez en esta misma señal, en este mismo programa, nos decía que desde 1810 hasta el presente nunca había habido una diferencia, una bonanza tan grande como la hora actual, donde han entrado 90.000 millones de dólares de exportaciones. Y dice, ¿cómo puede ser que tengamos déficit con esto? Es muy simple, decía él, porque la gente no le cree a este gobierno. Entonces la gente apenas tiene un peso, va corriendo a protegerse en el dólar, porque sabe que es el único resguardo que tiene. Y estos que no nos digan antipatria ni nada, esto es la realidad, porque el que labura quiere que la plata le rinda a fin de mes. Resguardar su dinero. Claro. Te voy a hacer, recién hablábamos con Hernán, que tuvimos una linda charla como esta que estamos teniendo con vos, y decíamos que muchas veces hace falta una contundencia mayor en la expresión, en las expresiones que uno dice. El otro día te escuché por televisión algo que coincidí plenamente, que a veces hasta se escuchan en algunos sectores de la oposición algunas voces, y esto no tiene nada que ver con halcones y palomas, algunas voces como que su discurso empieza a ser condicionado por aquello de políticamente incorrecto, y empiezan estos vagos populistas ahí a florecer, por ejemplo ahora con esto del salario del ingreso básico universal, y dice no, pero bueno, y es bueno escuchar voces como, vos lo dijiste el otro día en el programa, creo que fue en TN con Seyman. Es bueno escuchar estas cosas porque la gente hoy, no te imaginas la buena recepción que tuvo uno que sigue redes sociales, las palabras tuyas, porque es señalar que tenemos que ser muy firmes, como decía, me acuerdo
Moisés Levenson, conducta para que nos crean, doctrina para que nos comprendan. Y palabras y voces como, y no te estoy diciendo por quedar bien con vos, porque no me hace falta halagarte, porque tenés pergaminos sobrados. Pero lo que te estoy diciendo es que es bueno escuchar esto. Y decía Hernán, firmeza que a veces uno no escucha en otros. Creo que se busca la gente, ¿no? Yo creo que si no hablamos claro, difícilmente puede entendernos la ciudadanía acerca de los dolorosos que son los cambios, pero para poder ver en un corto plazo beneficios a esos cambios. Esfuerzo al principio, pero beneficio inmediatamente después. Ahora, si no lo explicamos, si no lo decimos, y todos nos quedamos en lo políticamente correcto, en la parte del medio, en lo políticamente correcto, lo que va a pasar es que volvamos a tener frustraciones, una nueva frustración más, acerca de no resolver los problemas, porque no se van a comprender la dificultad de los mismos, ¿no? Así que me parece que es útil que hablemos claro. Y además creo que hay que romper mitos, ¿no? Por ejemplo, la legislación laboral. Seguimos escuchando alarmas con la legislación laboral. Acá el problema de los problemas de empleo que tiene la Argentina no son por la robótica, si bien es cierto que hay una propensión a la pérdida de empleo por la tecnología, toda revolución industrial trae esos cambios, pero aparecen nuevos empleos, exacto, ¿no? Pero entonces, para eso, Cornejo, hay algo que debemos destacar y que tiene que ver con que para esos cambios se necesita capacitación. Y lo que no estamos viendo es que quienes en este momento están percibiendo planes, se los capacite para que después puedan ingresar al mercado laboral. Exacto. Que no es una profesión, o sea, puede ser un oficio. Hay muchísimas cosas para hacer. Exactamente. Pero no solo eso, sino el mito de la discusión, ¿no? De que es para pérdida de empleos. Resulta que hoy la ley de contrato de trabajo y el empleo en blanco, digamos, si uno toma las cifras de quienes se están pagando el 931, ¿no? Las empresas que están pagando el 931, que hacen aportes por... Sí. Es en el interior de del país, está alrededor del 25% del empleo. El resto son monotributistas, es empleo en negro, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando, Cava tiene una situación especial, pero tampoco tiene una cifra espeluznante de empleo registrado en blanco, es del 40%, 41%, ¿no? Entonces, estamos hablando de un 25% de gente que la estamos alarmando acerca de que puede tener problemas de empleo. Resulta que el resto no tiene empleo en blanco ni tiene empleo. Es decir, claro, estamos generando un mito, una discusión innecesaria, ¿no? Está bueno lo que decís porque clarifica un poco el cuco cuando uno dice reforma laboral, enseguida lo asocia con despidos masivos, y esto no es así, es al contrario, exacto, adaptarnos a los nuevos tiempos. Esto es bueno destacar también, justamente que vos mencionabas que estuviste dando clases en Barcelona y estuviste en varias regiones de España, justamente trabajando y dando conferencias, en las cuales habrás visto que lo que sucedió en España en este último año es que pudieron cubrir el 6% de desocupación, digamos, lo volvieron a la ocupación, en realidad justamente porque comenzaron a tener en la ley laboral lo que es el contrato temporario de 6 meses. Entonces, esto hizo que la CGT de España dijera de que realmente había sido todo un éxito esa reforma laboral y la cantidad de puestos que después de esos 6 meses terminaron siendo puestos por tiempo indeterminado, quedándose la gente a trabajar que estaba en un 45%, que no era solo trabajo de temporada. O sea, que ya estamos viendo de que alguien lo está haciendo, podríamos avanzar por ese lado, ¿no? Obviamente. En la creación de mitos,
sobre estos temas es la que también nos inmoviliza a la hora de la deliberación pública, ¿no? Entonces, todos caemos a los lugares políticamente correctos si no hablamos de los temas que realmente hay que hablar con números, con fundamentaciones. Me parece que la dirigencia política debe animarse a eso, tratar a los argentinos como si fueran gente adulta, ¿no? No como si fueran adolescentes que no entienden la gravedad de los problemas, ¿no? Muchísimo. La verdad que es un gusto escucharte, Alfredo, como siempre. Recuerdo que el Zoom que hicimos en plena pandemia y que la gente quedó muy conforme. Igualmente ahora, la verdad que es un gusto escucharte y bueno, esperemos que en algún momento salgamos adelante y lo importante es que Juntos por el Cambio se mantiene sólido con muchos dirigentes como de la talla tuya, que demostraste no solamente ahora en la banca, sino en la gestión, cómo encaminaste una provincia, cómo está hoy Mendoza, por supuesto ahora con la gobernación de Rodi Suárez, pero que realmente uno puede mostrar gestión, o sea que no solamente desde el Parlamento se escuchan voces fuertes, sino que también cuando son estas voces llamadas a gobernar lo hacen con toda seriedad y responsabilidad, mostrando resultados concretos que revelan una buena administración como hoy la tiene Mendoza, ¿no? Bueno, te agradezco desde ya, Jorge. Un fuerte abrazo, Alfredo. Un saludo para ustedes y su audiencia. Un abrazo. Gracias, Alfredo, gracias. Y nosotros vamos vamos a la pausa, pero antes de la pausa vamos a repetir el WhatsApp, que es 11-3037-6895. ¿La pausa es con informativo? Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. (18:02) y tienen nuestro contestador también para comunicarse, 11-5-254-2353. Nos pueden seguir también en Instagram, en ecomedios, @ecomedios1220, ecomedios en Twitter, 1220, ecomedios 1220. Así que tienen muchas maneras de seguirnos en TikTok, ecomedios 1220. Ustedes pongan ecomedios 1220 y ya está, todo listo. Ya está, ecomedios.com, y son todas las maneras de comunicarse con nosotros y con toda la programación de la radio, ¿no es así? Estábamos recién y charlamos con Jorge, ¿no? Nos queda una parte bastante difícil porque ahora hay que sostener 1 año y 5 meses que nos quedan hasta las elecciones y que en realidad hasta fin de año se va a hacer bastante duro. Vos hablabas de lo que es una oposición responsable, ¿no? Que no está para voltear de ninguna manera un gobierno, pero a veces también no nos tenemos que olvidar de los mecanismos constitucionales para que no quede como que si uno, o sea, que quien critica o el político que tiene responsabilidades, como ustedes como políticos que tienen responsabilidades, en definitiva que si hacen una crítica, que no sé que son, que esta cosa de que te dicen no porque sos golpista, hay mecanismos constitucionales que cuando se tiene que terminar, como podría llegar a ser el caso de este gobierno, que es la Asamblea Legislativa, se llama la Asamblea Legislativa, se adelanta la fecha, obviamente, de las elecciones, se va a elecciones, es un mecanismo constitucional y no es ningún golpe, porque si no vamos a creernos de que también en Bolivia, ya que ayer estuvo el compañero Evo Morales anda por ahí, Evo Morales, que estuvo ahí dando charlas y demás, también dijo de que tuvo un golpe, cuando lo que tuvo fue que salieron corriendo, renunciaron y después dijeron que era un golpe de Estado lo que había sucedido en Bolivia y encarcelaron a quien tomó
el poder, porque le correspondía la línea de sucesión, y la acusaron en definitiva de ser ella, poniéndola presa, quien dio un golpe de Estado que no existió. Esto tiene que quedar bien en claro, y tal vez a veces por este miedo que tienen los políticos, por eso yo no soy política, para eso los tenemos acá los políticos como Jorge y demás, pero no es el caso, no es el caso de Jorge, que es bastante arriesgado y lo ha dicho recién, pero es cierto que hablar de mecanismos constitucionales para la finalización anticipada de un gobierno no es ser golpista, y no estamos llamando a hacerlo, sino que no se crean de que este discurso con el que también nos quieren envolver sea una realidad, ¿no? Muy, pero muy claro. La verdad que cuando te escucho, Luján, me acuerdo que cuando fue el juicio político de Ibarra, que me tuvo como fiscal acusador, sí. Me trataron de golpista, decían que era el primer golpista del siglo XXI, y lo único que estábamos haciendo era rescatando del Arcón o del Museo de la Arqueología Constitucional una figura que no se había aplicado, que era el juicio político. Claro. Es más, yo siendo diputado nacional le pedí 4 veces el juicio político por inhabilidad moral al presidente de la República, Alberto Fernández, porque si no quiere decir que uno llega y se apoltrona en el lugar y se atornilla y no me puede sacar, haga lo que haga. No, vos no sos un zar, pibe, hay que decirle. No sos acá el mandamás, sos un mandatario. Y la gente que no sabe el origen de esta palabra, los abogados sí, porque justamente el contrato de mandato establece la figura del mandante, que seríamos nosotros, el pueblo, exactamente, y un mandatario que evidentemente es quien debe cumplir con el mandato que le hemos dado, que es a término fijo, 4 años. Lo que ocurre es que, bueno, si en los 4 años comete desaguisados, como nos están comentando, o tienen una psiquiátrica como la vicepresidente, entonces hay mecanismos constitucionales para ello, pero no es golpismo, está en la Constitución. Golpismo es andar enarbolando un helicóptero, como lo estaba haciendo el kirchnerismo en la época de Macri, o señalando que tirando 14 toneladas de piedra, como decíamos recién, o entorpeciendo, revoleándole como el señor Pietragala, el campeón de los derechos humanos, que le revolvió un micrófono por la cabeza cuando era diputado a el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que por supuesto reaccionó porque no tiene agua mineral en las venas. Pero creo que esto hay que aclararlo, no es porque estemos anticipando esto, pero no. Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa, ya hubo en el 2001. Cuando había renunciado Chacho Álvarez, requiere que renuncie presidente y vice. Aclaro esto porque mucha gente me lo ha preguntado. Claro. Requiere la renuncia de ambos, se reúnen las 2 cámaras en la Asamblea Legislativa y tienen que elegir entre los gobernadores de provincia, el senador y los senadores y los diputados. Entre ellos tienen que elegir cuál, que puede ser un senador, un diputado, un gobernador de provincia, los jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eligen quién va a completar el mandato en la única categoría que es la de presidente. Así es. Y bueno, esto para que quede claro que no hay golpismo porque se critique, porque ahora también es la nueva. Otra parte del relato se critica y se dicen que están haciendo barbaridades, que las están haciendo y es golpismo. No. Y entre todas estas cosas que estamos viendo últimamente es la grave situación que tal vez cuando uno dice 2.700 puntos de riesgo país y demás, no es que está asociado a algo que no nos toca de cerca. Nos toca de cerca porque eso tiene que ver con la tasa de interés que nos van a aplicar a nosotros, con la deuda. Esa tasa de interés quiere decir de qué es lo que vamos a tener que pagar, y con este gobierno que lo único que hace es emitir, obviamente que lo vamos a pagar ¿cómo? Con inflación. Es una cuenta que es cerradísima y perfecta, ¿no? Dicho esto de la Asamblea Legislativa y señalando, porque muchas veces nos hacen la consulta, esto no es un supuesto de esas características, es el mecanismo que desde 1853 está instaurado en nuestra Constitución y, como decíamos, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también, y lo aplicamos porque, repito, no es un instituto de la arqueología del derecho constitucional, es un instituto que está ahí, vigente, lo aplicamos. A mí me tocó dolorosamente, lo digo, ser el fiscal que lo destituyó Ibarra con la sala juzgadora,
Pero bueno, era una situación realmente de incapacidad, de inhabilidad moral para seguir desempeñando ese cargo, que no tiene nada que ver con la calificación que pueda tener en sede judicial. Son dos cosas absolutamente distintas. El mal desempeño puede ser también por la comisión de un delito, pero el mal desempeño no necesita que se acredite ningún delito pretérito. Y vamos a hablar ahora con una de las voces más claras del derecho constitucional argentino, que es el doctor Alberto Garay, que actual presidente de una institución muy prestigiosa como es, bueno, yo, no porque yo forme parte de ella, yo soy un poco, como diría Groucho Marx, no sería socio de un colegio, de un club donde me aceptaran como socio. Acá no es un club, es un colegio de abogados. Soy socio hace unos cuantos años y nos honra que hoy lo esté presidiendo Alberto Garay, que hoy estoy acompañado por la nueva adquisición que hemos tenido, la doctora María Luján Batallán. No porque lo hayamos desplazado a Osvaldito, porque cuando venga Osvaldito vamos a estar los tres. Osvaldo, me refiero a Osvaldito cariñosamente, Osvaldo Pérez San Martino, que ahora está por el Reino Unido. ¿Qué tal, Alberto? La primera pregunta que te quiero hacer se vincula con este fallo de la Corte que ha suscitado algún tipo de discrepancia entre esta colisión que existe entre la intimidad de una persona y la libertad de expresión. Yo creo que el fallo es excelente y ajustado a derecho, el fallo famoso del derecho al olvido, ¿no? Que se relaciona justamente con Natalia de Negri, una modelo, locutora, y que la Corte ha puesto las cosas, a mi juicio, en su lugar, pero me gustaría conocer la opinión de alguien que mucho más especializado en el tema que nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, extrañándolo a Osvaldo, que pronto estará de vuelta ya. Bueno, el fallo este es un fallo que, como dicen ustedes, ha despertado controversia, porque son esos casos que o se abre una calle nueva dentro de la jurisprudencia o se llega a un punto donde se dice hasta aquí llegamos. En materia de libertad de expresión, como ustedes saben, libertad de información, libertad de prensa, existen una serie de pruritos jurisprudenciales, constitucionales, que tratan de facilitar que la gente se exprese libremente, y si se trata de cuestiones de interés público o si se está hablando de figuras públicas o de funcionarios públicos, entonces se busca una protección mayor de la persona que emite una opinión o una valoración, y se lo rodea de toda una serie de inmunidades para que esa persona pueda expresarse libremente y no se vea luego sujeta a juicios de daños y perjuicios por ejemplo, daño moral. Esto es lo estándar, y esto es lo que ha consolidado la jurisprudencia en los últimos 30 años y que permite que exista una crítica muy fuerte, como existe entre nosotros, respecto de la acción del gobierno, por ejemplo, respecto de los funcionarios públicos, respecto de todo tipo de funcionarios públicos. Y la figura, si se quiere, más controversial de esto es la figura pública, porque ¿quién es figura pública y eventualmente a raíz de qué es figura pública? Uno podría decir que, imaginemos, Marcelo Tinelli o Jorge Enríquez son dos figuras públicas, por distintas razones, muy distintas razones. Uno por su actividad pública como diputado, como exlegislador, como persona que intervino en el juicio político que se le siguió a Ibarra, como recordaba recién Jorge, y el otro porque es un personaje público famoso en el mundo de la televisión, y también es muy conocido en el mundo empresario, y entonces tienen una repercusión en la sociedad en la que se mueven, que se dice, si se han puesto ellos en ese lugar, entonces deben permitir también que su actividad sea analizada, escrutada, criticada fuertemente. En el caso de Natalia de Negri, lo que en concreto estaba en discusión
eran una serie de videos que existen en Internet de hace, yo creo, 20 y pico, 30 años más o menos, de los comienzos en los que se conoció a Natalia de Negri y a una otra chica que en esa época también se hizo muy conocida. Samantha Farhat. Una chica Farhat. Exacto. Con motivo de un tema en el que estaba vinculado Coppola y el caso una Coppola. droga que había en el famoso florero, ustedes por ahí se acuerdan. Sí, yo lo cubrí, lo cubrí cuando estoy siendo periodista, sí. Era un tema que aparecía en todos los noticieros y en todos los programas que había, y la verdad que tanto De Negri como Farhat no esquivaban las cámaras para nada, sino que se introdujeron en ese mundo, si bien eran muy jóvenes, se introdujeron en ese mundo y se vieron cautivadas por ese mundo, y lo que las caracterizaba no era en realidad su formación intelectual, donde iban y diseminaban su conocimiento de literatura, de historia o de fútbol, sino una serie de escándalos y de programas escandalosos en los que ellas habían participado en ese momento. Y entonces, como la vida de Negri cambió muchísimo. Era muy chica, tenía 20 años, entonces... era una chica. Era una niña. Tal cual. Y con los años cambió tanto que hoy lidera una fundación que ayuda a los chicos, creo que tiene pie en Miami la fundación. Sí, con autismo. Entonces ella consideraba que era ofensivo que se siguiera diseminando esos videos de aquella época. Y aspiró a que se cancelaran, que se bloquearan esos videos. La Corte se opuso a esto, consideró que esto sí hubiera sido un ataque a la libertad de expresión, el proceder a ese bloqueo, porque dice que esto fue parte de la historia de un momento de nuestra sociedad. Ellas se expusieron a esa publicidad y a esa exposición, y por lo tanto no era algo que no hubieran buscado, sino que ellas lo buscaron. Leen la sentencia, que es una buena sentencia, está bien construida, rechazan la similitud que existe con otros casos que hay en Europa, donde hay una ley específica que permite el olvido de cierta información. Entre nosotros esto está muy limitado a la actividad penal o a la actividad crediticia. Claro. Uno puede pedir que se borren datos, por ejemplo, de deudas anteriores que existen en Internet. Pero la Corte dice, bueno, la ley no llega hasta ahí y la Constitución en principio no protege este tipo de conductas desarrolladas de esta manera. Sí podría proteger aquellas conductas que produjeran efectivamente un daño y donde esos contenidos fueran ilícitos, dice la Corte. Es decir, queda más o menos claro por qué se resuelve como se resuelve el caso de Natalia de Negri, pero no queda claro qué va a pasar en los casos parecidos que haya en el futuro. Porque puede ocurrir, por ejemplo, que en Internet, sin llegar a... es decir, hay que definir qué quiere decir contenidos ilícitos, pero puede ser que en Internet existan contenidos respecto de la vida de una persona que, por ejemplo, son falsos. Sí. En este caso, si esos contenidos son falsos, pareciera que la Corte está inclinada a proteger a esas personas perjudicadas por esos contenidos falsos, de modo de permitir el bloqueo preventivo de esa información. Y ¿no choca un poco con el derecho tal vez a la información en el caso del bloqueo
justamente en el caso que la Corte autorice un bloqueo, en otros casos el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, también ahí cómo juega el papel, cómo se articula. Bueno, esa era la posición de Google, por ejemplo. Claro. Google decía que este tipo de bloqueos choca contra la libertad de expresión. Entonces, lo que se dice del otro lado es, sí, está bien, choca la libertad de expresión, pero en Europa vos no solo admitís ese tipo de bloqueos, sino que además tenés un protocolo dentro de la empresa, que es verdad, Google y Yahoo lo tienen, para ese tipo de casos, para que no se produzca ese daño. ¿Por qué no sería acá? Y lo que dice la Corte es, no, acá si hay ilicitud de contenido y si hay daño, ese bloqueo también se puede producir, porque no se considera de valor histórico una noticia falsa, que además a la persona aludida en esa noticia falsa se le está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque yo googleo el nombre de esa persona y me va a aparecer toda esta información falsa, errónea, dolosamente falsa o no, pero puesta en conocimiento de la empresa que esa noticia es falsa y demostrándole a la empresa que esa noticia es falsa, la Corte pareciera estar inclinada a decir, bueno, hasta ahí no llega la libertad de expresión. Claro, todo, porque yo digo siempre que toda circulación de información que puede que se vea restringida es en definitiva un ataque a la libertad de expresión, y esto requiere un escrutinio muy estricto, porque vos imaginate que yo, qué sé yo, no sé, en un momento dado tuve unas posiciones muy duras con, recuerdo por ahí, con el matrimonio igualitario. Tuve una y lo sigo sosteniendo, pero porque no estoy de acuerdo, o sea, pero no censuro, no estoy de acuerdo y tengo el derecho a opinar, porque así como está el derecho a ser diferente, está el derecho a opinar de una manera diferente. Y entonces yo digo, bueno, no, cambiaron ahora los tiempos, no, bórrenmelo, no. Cuando uno dice la famosa frase que resiste un archivo, vos imaginate, Alberto, que si la Corte con este caso hubiera abierto un cauce complicado, un cauce difícil, un cauce amplio, Alberto Fernández desde el 10 de diciembre, desde creo que, no sé, de ayer para atrás, borra todo para no someterse, porque es así. A mí hay una vez con un tema me pasó con el tema, me acordaba del matrimonio igualitario, porque a lo mejor pude haber tenido una expresión que no fue feliz en un programa de televisión, y lo pueden googlear la gente, no digo, yo creo que la notable fórmula del artículo 19 de Alberdi, el principio de reserva, las acciones privadas, es una fórmula, para mí es rajatabla la libertad de las personas cuando no tienen trascendencia pública algunas acciones que son justamente contrarias a la moral, a las buenas costumbres. La vida privada es un templo sagrado en el cual no nos podemos entrometer, pero en algún momento se me malinterpretó algo, no, sáquenmelo porque esto... No, y sin embargo uno tiene que hacerse cargo de las cosas que ha dicho, porque si no, borramos, dejo lo que me gusta y estoy restringiendo. Y lo interesante de este fallo, fíjate, es que en un punto dice, con el tema de la inteligencia artificial, de los algoritmos, la Corte abre la posibilidad que en un futuro, con estas nuevas técnicas, se pueda llegar a, sin conculcar la libertad de expresión, hacer algún tipo de regulación que tendrá que ser, obviamente, por vía legislativa, como pasó en Europa, pero con yo creo que una vez Mujica dijo que la mejor, yo no soy simpatizante de Mujica, del Pepe no, pero dijo, la mejor ley que regule la libertad de expresión es la no ley. Y me parece que eso es por eso muchísimas gracias por este comentario. Paso rápidamente a otro tema, que se vincula con el fallo de la Corte de Estados Unidos con el tema del aborto, que ha vuelto, bueno, sé que es un tema para debatir, y sé que es un tema que hace poco en un programa de televisión, como yo tengo un escenario de Santiago de Compostela, ahora que estuve hace poco, un periodista me dice, bueno, le voy a preguntar del fallo, pero ya por el escenario que tiene me doy cuenta de su opinión. No, digo, si quiere me lo saco. El tema no es religioso. Ateos, católicos, judíos, musulmanes,
todos, no hace falta escribir a ninguna religión para decir que uno está en contra del aborto, porque uno está a favor del derecho a la vida desde la concepción en el seno materno hasta el fin natural, y que esto es un hecho de la biología, es un hecho de la que hoy con las técnicas que hay de biogenética y todo lo demás, se demuestra más acabadamente que desde el cigoto hay un ser humano que se llamará de distintas formas, pero que ese ser humano existe, y lo que hizo después el derecho, la Constitución, la persona por nacer en el artículo 63 del viejo código, 19 del actual, fue reconocer ese derecho nada más. ¿Cómo viste vos este fallo? Y sería bueno explicarlo también a la gente, porque por la organización que tiene Estados Unidos no es aplicable a todo el territorio, no como nosotros por el 75 inciso 12, que es derecho común, sino que es aplicable a algunos estados, ¿no? Y esto viene igualmente, para recordarle a la gente, de un fallo antiguo que todos los estudiamos en la facultad de los años 70, si no me equivoco, que era Roe versus Wade. Entonces viene desde ahí, que era una mujer justamente que quería, que después devino en abstracto, porque la mujer creo que ya había tenido familia y demás, pero tenía que ver exactamente con ese fallo, y el que la Corte de los Estados Unidos justamente se expresó de manera contraria, ¿no? Lo puede explicar usted, Doc, mucho mejor, seguramente, más cortito y bien marcado como eran los temas. Sí, como decía Jorge recién, el derecho norteamericano, como el inglés, tiene una particularidad, y es que, por ejemplo, en el derecho norteamericano, lo que es el Código Penal o el Código Civil, cada estado tiene su propio Código Penal y su propio Código Civil. Entonces, la legislación penal es estadual, no es federal, no es nacional como en nuestro caso. Nosotros tenemos un Código Penal para todo el país. Ellos tienen muchos, 50 códigos penales para cada uno de los estados. Eso por un lado. Por otro lado, tienen una Constitución que sí gobierna a todo el país, que es la Constitución Federal. Y lo que se discute es, en este caso, y en Roe versus Wade, en el 72, era si la Constitución amparaba el derecho al aborto. Lo que en el 72 la Corte dijo fue que la Constitución amparaba el derecho al aborto, y elaboró una metodología para decir, bueno, en los primeros 3 meses el derecho al aborto es absoluto, en los segundos 3 meses el Estado se puede meter, y en los últimos 3 meses solo podría abortarse en caso de que corriera peligro la madre, y no me acuerdo en qué caso más. Esto fue ciñéndose con los años. En el año 92 hay otro fallo muy importante en Estados Unidos que acota un poco la posibilidad de ejercer el aborto, en un caso Casey. Y ahora lo que la Corte dijo es, miren, para nosotros, para la mayoría de la Corte, no es el voto unánime, para nosotros el derecho al aborto es un derecho que no está en la Constitución, y por tanto no está amparado en la Constitución. De aquí que, como es una cuestión de salud, como se lo ha planteado siempre, las cuestiones de salud o de salubridad e higiene son cuestiones que competen exclusivamente a los estados. Entonces, cada estado podrá tener la legislación en materia de aborto que cada estado juzgue apropiada. Obviamente esto es tirar la pelota para arriba, les diría, porque van a venir todos los demás planteos hasta que finalmente se discuta si es constitucional o no permitir el aborto, en cualquier caso. Claro. En este caso la ley era una ley bastante amplia, no era de las leyes más ceñidas que existen en materia de aborto, y permitía abortar hasta la semana 40, creo, de donde no era de las leyes más exigentes. Pero lo cierto es que a partir de ahora, en Estados Unidos, esta discusión, además de si esto es que pertenece a la Constitución o pertenece a los estados, es una discusión
muy importante en Estados Unidos, porque es un país federal. Nosotros también somos un país federal, pero con un federalismo muy débil. El federalismo norteamericano es muy fuerte y los estados norteamericanos reclaman muy vehementemente lo que son sus derechos estaduales. No les gusta que el gobierno federal o nacional se les meta en sus cosas. Entonces, esto va a disparar, primero, las luchas en los estados por nueva legislación, y por otro lado, lo que pasaba en Irlanda antes de que se sancionara la ley que permite el aborto, que las irlandesas volaban a Londres y se hacían la intervención en Londres. Bueno, en Estados Unidos ahora va a pasar exactamente lo mismo por un tiempo. Las que están en un estado que no permite el aborto viajarán y se harán esta intervención en un estado que lo permita. Es una sentencia que, zanjada en estos términos, se escapa del tema de fondo. El tema de fondo sigue pendiente. Es decir, ¿hasta cuándo se puede ejercitar un aborto? Y la Corte esto no lo dijo. Claro. Y es algo que seguramente se va a discutir más adelante. Muchísimas gracias por los dos temas que abordamos. Como siempre, muy claro, Alberto, y es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Por la llamada, Y es la hora 18:30 minutos. WhatsApp 1130376895. Momento de irnos a la pausa, Jorge. Sí, señora. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Respetable. 18:33 minutos, 1130376895 el WhatsApp, y después, ya saben, las redes sociales, @ecomedios1220, y ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y por supuesto en TikTok. Así que ya saben la manera de comunicarse con nosotros, y bueno, ecomedios.com es el sitio de la radio que en cualquier momento lo pueden tener, pueden encontrar toda la programación y pasarla muy bien en cualquier momento, porque lo pueden rever y rever. Me encantó recién como dijo Twitter, parece Mirá. Carlos Pagni. No, si estuviera, porque si está Osvaldo Pérez San Martino le hubiera encantado también, porque Pérez San Martino dice, cuando lo pronuncia de esa manera, ya van dos que me lo pronuncian, que es la pronunciación correcta. Y en la pausa estábamos hablando que muchas veces uno puede tener opiniones distintas, pero lo bueno es cuando esas opiniones uno las puede expresar, Obvio. uno las puede debatir, que nadie... mi padre solía decir, cuando no nos vamos a poner de acuerdo en una discusión. Entonces, si yo no me voy a poner de acuerdo con alguien en una discusión,
ya llegamos a un punto en que ni él me va a pegar un palo en la cabeza para convencerme, ni yo a él. Creo que hay que ser respetuoso. Respetuoso no significa, pues yo hablo de expresión respeto y no tolerancia. ¿Por qué? Porque la tolerancia evoca necesariamente una relación de poder. Yo te tolero. No, te tolero es un esfuerzo. Aparte. Es un esfuerzo, exacto. Y te tolero porque yo soy más que vos. Claro. En cambio, si yo respeto tu opinión es porque te estoy considerando en un plano como debe ser, de igualdad. Claro. Y es muy importante hablar de estos temas porque... Y es más, porque nosotros en muchos momentos no hemos pensado de la misma manera respecto de determinadas leyes. Ya pensé el tema aborto. Y sin embargo, a mí me encanta escucharte a vos, como escuchar a todos aquellos que están, que defienden lo que llaman el derecho a la vida. Yo estoy de acuerdo con la despenalización. Yo creo que en el mundo no hay nadie que esté de acuerdo con el aborto, porque estar de acuerdo con el aborto es una locura. Estar de acuerdo en todo caso con la despenalización, que son cosas distintas. Y me parece que el poder pensar distintos y estar en posiciones distintas está bueno, porque a mí me encanta. Es más, mismo cuando lo escucho Granata, me parece muy interesante desde el lugar que lo defiende, porque es muy válido, y que yo no tenga ese mismo pensamiento no significa que desvalorice lo otro de ninguna manera, y me parece muy bien. Y otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando, ahora bueno, ya pasó de moda, ¿no? Pero cuando fue todo el debate del aborto, decían, no, porque la iglesia no quiere. Perdón, ¿qué pensaban? ¿Que la iglesia iba a querer? De ninguna manera la iglesia iba a estar a favor, y no pretendo porque si la iglesia está a favor me voy a hacer problema, voy a decir, wow, ¿por qué está a favor de la despenalización? Evidentemente hay algo que falla. Este es el punto, poder entender, pero es el aprender con H del otro, porque muchos de esos argumentos a uno le sirven para defender otra cosa que uno tiene ganas de defender, ¿no? Mira, es bueno hablar de estos temas entre nosotros para que la gente también conozca el pensamiento, que bueno, lo conoce porque la verdad que todos los que hacemos este programa somos bastante locuaces, y cuando entrevistamos Gerardo se ríe porque cuando entrevistamos a alguien señalamos cuál es nuestra postura al respecto, claro. No para condicionarlo, sino simplemente para expresar. Y con el tema aborto me pasaba a mí que yo estoy en contra, y Pérez San Martino, Osvaldo, que aparte le confiesa que es agnóstico, y que estaba a favor, y como Luis tenía una posición que no estaba, Luis estaba medio en el medio, de una posición ecléctica, pero lo rico en todo esto, ¿saben qué era? Que nos podíamos expresar y que terminábamos el programa y la relación seguía exactamente igual. Y hoy me pasa con muchos chicos que en determinados momentos fueron verdes y después fueron y los que éramos celestes, por así llamarlo. Sí, porque llamaban así los pañuelitos verdes. Los pañuelitos verdes y los pañuelitos celestes. Y que hoy convivimos perfectamente. Después de la votación del aborto, ¿sabes lo que le dije yo a los muchachos, a las chicas y a los chicos del bloque? Le dije que esto no genere una fisura. Olvidémonos de cada uno cómo votó. Porque si no, porque de los dos lados hubo trogloditas, tanto de un lado como del otro. Totalmente. Y vamos a caer en una nueva grieta, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, me parece que esto es como las normas después las tiene que acatar. O sea, a mí, yo por ejemplo, estaba en contra del matrimonio igualitario. Sin embargo, la norma salió y la acato, y me parece bárbaro. Y respeto a amigos míos que se han casado con personas del mismo sexo, y lo respeto y sigo la relación con ellos igual. El hecho que no esté de acuerdo con determinada, como no puedo estar de acuerdo tampoco con algunos fallos, sin embargo los tengo que acatar, y las leyes las tengo que cumplir, porque si no estaría pateando, borrando con el codo lo que uno pregona siempre y lo que uno hace con la mano. Esto es importante que lo digamos, porque es bueno saber. A mí el maestro Espota me había enseñado que la democracia era justamente convivir en la discrepancia.
Y eso es lo mejor que hay y lo que más nos nutre. Lamentablemente, acá lo que tratan es de enfrentar pensamientos distintos y justamente es lo que nosotros tenemos que evitar. Y no porque cerrar la grieta, sino porque esto es una actitud de vida. No tiene que ver con una posición política, es una actitud de vida, porque si no, uno no podés convivir. Si vos realmente con alguien que no piensa como vos, no vas a establecer un diálogo y no vas a escucharlo, directamente, chau. No seríamos seres sociales, tendríamos que ir a los principios de la filosofía, ¿viste? Y creo que dejaríamos a todos los filósofos sin palabras, ¿no? Si viera el comportamiento de estos días, nosotros, cuando te acordás esos largos debates, esas cosas que se hablaban durante en las plazas y durante horas y horas con posiciones distintas, que era lo maravilloso que nos dejaron justamente estos filósofos que uno fue leyendo a lo largo de la vida y que en definitiva fue marcando el pensamiento de uno, ¿no? Seguro, con toda seguridad. Vamos a abordar otro temita que es el cese de la comercialización. Estamos esperando a algún amigo que el caso de Pablo Torello, que está con problemas de conexión, se ve porque estaba en una marcha del campo. Del campo, sí. Este tema es preocupante, parece ser que ahora... pensé que estaba viendo la noticia. No, estamos, justamente quería que me dijeras lo que iba a pasar mañana, ¿no? Que mañana va a haber una marcha, quienes tengan que venir al centro, les digo que tomen precaución, si pueden evitar y dejarlo para otro día, lo que tenían que venir a hacer aquí al centro, háganlo porque mañana se va a realizar todo lo que es una marcha de las organizaciones sociales. Ahora están reunidos con Alberto Fernández y vamos a ver qué es lo que pasa y si desisten de esta marcha que iba a ser multitudinaria. Esto se está realizando ahora en la Casa Rosada, está el movimiento Evita Barrios de Pie, todos los millonarios, estos que hablábamos, ¿no? La corriente clasista y combativa, bueno, estos no son tan millonarios. Y bueno, Grabois, Eduardo Biliboni, no sé dónde sale. Yo realmente cuando lo escucho hablar digo, vive en otro país este hombre. En un termo. Totalmente. Ellos dicen que el que vive en el termo es Alberto Fernández, creo que los dos viven en un termo. Un termo se comunica, no sé, de termo a termo. Porque... pero Stanley, porque ese sí importado, no va a ser un milagro, no, señora. Cuando uno lo escucha, yo ayer no pude ver el reportaje de Novarecio con Grabois, pero realmente cuando uno Yo me lo perdí a propósito. Esa estuvo buena por tu salud mental. Claro. Me parece muy bien, pero cuando uno los escucha hablar, decís, pero es como que tienen un derecho a meterse en el bolsillo tuyo, en la cartera tuya, porque te dicen, cuando yo pedí recién y le sacamos un 10% de retención para el salario básico universal. El salario básico universal, que vos el otro día hiciste un lindo trabajo sobre pero eso. Vos realmente lo basaste en cosas muy importantes y realmente hiciste unas acotaciones que son dignas de que las comentes. Bueno, el salario básico universal es una prestación que se les otorga a todos los ciudadanos, no tiene, como vos habías escrito muy bien, es absolutamente, hasta yo te diría que, o sea, no hay ningún parámetro para darlo. Y vos dijiste una frase que estaba bien, hasta un narco se lo pueden dar. Claro. Porque no hay ningún parámetro para darlo. Distinto es al sistema que tiene en España, porque en España se da una prestación que va desde los 5.500 euros anuales, cuando se trata de un hogar constituido, un hogar ya sea monoparental, hasta el tope que son 4 adultos y un niño, que son 12.000 euros al año. Al año, que serían 1.200 euros, porque en Europa con 1.000 euros se vive. Acá pero en Argentina ni siquiera con 1.000 euros. Con 1.000 euros, o sea que, bueno, entonces esta gente, esto lo tienen para todo el grupo familiar. Ahora, son 2 millones sobre 50 largos millones, lo reciben 830.000 hogares, 2.300.000 personas. Eso no estaba en lo que te mandé, después lo miré. 2.300.000 personas, 850.000 hogares. Ahora, hay que acreditar primero que uno esté inscripto en el registro de demandantes de trabajo. 2, ser mayor de 23 años. 3, no tener ningún beneficio, ni pensión,
ni jubilación, sea por edad, sea por invalidez, por incapacidad, por lo que fuere. O sea que se restringe significativamente. En cambio, acá se lo quieren dar urbi et orbi a todo el mundo para garantizar, porque esto es demagogia pura. Y evocan en un artículo que andaba por ahí cómo se manejaba este tema en la Alemania nazi, que se lo daban a la gente y a esa gente la tenían absolutamente cooptada, pero previamente destruyeron la moneda, para que vayamos tomando nota hacia dónde vamos, hacia un autoritarismo. No estoy comparando nazismo con esto, estoy diciendo que son las tácticas del autoritarismo, exactamente. Condicionando, por supuesto, a la oposición y haciendo que esta gente se transformara en una situación de vasallaje respecto de los que le otorgaban esta limosna, esta canonjía. Eso es lo que quiero señalar. Y cuando uno los escucha hablar a los apóstoles del pobrismo como Grabois, Beliboni, Delía, pues en definitiva estén con Alberto o no estén con Alberto, es como decía Hernán Lombardi al principio en el reportaje, el año que viene lo vamos a ver a todos juntitos y agarrados de la mano. O nos olvidamos que decía que la presidenta estaba trastornada cuando Alberto Fernández había dejado de ser jefe de gabinete, que se equivocaba con la Corte, con modificar la ley de Consejo de la Magistratura. No hablemos de la parte de Nisman, cuando fue el asesinato de Nisman, y yo me hago cargo de decir asesinato. Totalmente, y yo te banco a muerte, pero es así. Entonces vos ves que esta gente entonces mañana hacen pará, pero recordemos otra cosa, Jorge, el tema Massa. El tema Massa. ¿Ustedes se acuerdan cuando decía vamos a sacar del Estado los ñoquis de la cámpora? Los aliados ahora de él. Los vamos a meter a todos presos. Vamos a meter a todos presos. Y Cristina va a ir presa, lo decía él, su aliada política al día de hoy. O sea, no nos olvidemos porque esto va a pasar en unos meses, esto tal cual dijo Lombardi en eso, es tal cual. Van a estar todos de la manito yendo a las elecciones. Por eso esto tiene un hilo conductor también con lo que decíamos con Alberto Garay. ¿Por qué? Porque borramos, si nos permitieran borrar todo esto, bueno, borrás todo y encima dejás lo que te gusta. O sea, y en una persona cuya relación con la verdad, como Alberto Fernández, es muy sinuosa, imagínate que sería un festival. Me encantó la frase. Su relación con... Te lo voy a robar. Bueno, su relación con la verdad es sinuosa. Me encantó. Gracias. Pero es así, Luján, yo también te tengo que robar unas cuantas frases a vos. Ya te robé una que era la de que hasta los narcos se la van a dar el subsidio universal. Sí. Pero hay gente, y lo peor del caso es que hay gente que, como lo decíamos con Alfredo, y acá sigue el hilo del programa, como decíamos con Alfredo y también con Hernán, Cornejo y Lombardi, señalando que en muchos casos hay hasta gente que está en el sector de la oposición que es culposa de decir, no, pará, si vos decís que el salario básico universal no se va... Pero yo hago una pregunta, ahí eso también lo habíamos visto el otro día, Luján, cuando uno se desayuna, toma un jugo de fruta, un café, una tostada, todo eso requiere que para que llegue a nuestra mesa de la colación matutina, tengamos eso sobre la mesa. Hubo gente que trabajó, que tuvo esfuerzo, que realizó un esfuerzo, que se levantaba a las 4 de la mañana para donar una vaca para que tuviéramos la leche. Obvio. Que sembró. Hay una cadena. Hay toda una cadena de gente. Ahora, si le damos a todo el salario básico universal, y bueno, muchachos, nadie va a querer trabajar. Pero aparte ya pasó, si a otros le fue mal con eso, ¿por qué tenemos que tratar de innovar con algo que ya pasó y ya no funcionó? Porque este gobierno, como todo gobierno populista, tiene una tosudez en la aplicación de esas recetas. Los precios máximos se aplicaban en la época de Perón, pasamos 70 años, no aprendimos nada. Y no me digan que esto estamos haciendo un ejercicio de gorilismo, porque no es así, lo demuestro con hechos. El advenimiento de las clases más postergadas a las universidades se da en la época del radicalismo. Por eso es necesario demonizar esa época, porque la 1420, la ley de Roca, la ley de educación
obligatoria, no la sacó Perón. Las universidades gratuitas, las universidades son autónomas, las universidades gratuitas no lo sacó Perón. Y esto no es denostar, simplemente poner datos de la realidad. Joaquín B. González, en 1904, hizo el primer Código del Trabajo, que era un código que generaba condiciones laborales aceptables para todos, alentaba la contratación de gente. Hoy lo venimos diciendo reiteradamente. Yo hace poco tuve que defender a un cliente mío que un juicio, 12 meses trabajó, 50.000 pesos por mes, le hizo una demanda que al final prosperó por 2,5 millones. Ese tipo, ¿cómo va a contratar un nuevo trabajador? Sí. Después tiene que ir a un abogado, como en este caso era el caso mío, que bueno, finalmente de 2,5 millones pudimos arreglar en 1,5 millones. Pero arreglar 1,5 millones, me decía, es un despojo el que me está haciendo. No contrato más a nadie. Me levantaré más temprano, haré las dirigencias en los bancos. Le pasa a todo el mundo, y lo peor de todo es que ahora estamos asistiendo a que la gente no quiere, obviamente el pyme, el empresario pyme no quiere contratar. El que tiene un negocio, el que tiene un comercio, trata de arreglarse con la familia. ¿Por qué? Porque lamentablemente saben de que un juicio les va a costar muchísimo. Esto también hace que no se encuentren personal para lo que es la gastronomía. O sea, ahí el amigo Barrio Nuevo, que debería estar justamente defendiendo el derecho de la cantidad de bares y de restaurantes y de pequeñas y medianas empresas que hay, debería en este momento estar ayudándolos en vez de mandándoles cartas documento como lo está haciendo, y el ejemplo es el Toto Evangelista del Viejo Buzón, que es un bar notable de la ciudad de Buenos Aires, que le mandan porque debe 2 meses al sindicato, que obviamente son 2 meses, pero no puede pagar porque viene arrastrando deuda desde la pandemia. ¿Por qué se arrastra deuda desde la pandemia? Porque no estuvo trabajando. Si tuvimos encima el encierro más largo del mundo. Seguro. Entonces, esto, lo que contrariamente a lo que se preconiza, que es generar mayor productividad, generar mayor empleo, más inversión, resulta que se da de bruces con ellos. Si no, o sea, nadie, y esto me ha pasado en la profesión, yo en el estudio nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros hace 30 y pico, 40 años. Cuando vino la malaria del 2001, nosotros dijimos en el estudio, bueno, había en ese momento, me acuerdo, 10 personas, dijimos o rebajamos el sueldo de todos o vamos a hacer un sorteo y 3 personas lamentablemente las vamos a indemnizar y se van a ir. ¿Qué dijeron todos? No, bajemos el sueldo de todos. Y esto pasa porque aunque no le guste al gobierno, la situación es así, porque yo no iba a privarme de darle de comer a mis hijos porque tenía que pagar lo que en ese momento fijaba el convenio colectivo. Y no es porque uno quisiera violar la ley, porque te lo obligan a hacerlo. Mira, el dueño de un conocido bar, no voy a dar el nombre porque la van a caer mañana todas las inspecciones juntas, de un bar notable, después te lo digo en privado. Un día vino cuando era diputado de la ciudad y dijo, bueno, miren muchachos, yo la verdad que se me siguen metiendo algunos impuestos, en la época del gobierno de Ibarra, yo era diputado por la oposición, si me siguen metiendo impuestos, el impuesto a la silla, al toldo, a la marquesina, esto, más todos los impuestos que tengo que pagar. Por tener una televisión adentro. Exactamente. El cartel si sobresale de lo que es lo liso de la fachada, también lo tenés que pagar. Divido con tu marido con el negocio que tenía. Sí, entonces, la conoces lunga esta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, de cada 100 pesos que entran, a mí se me irían 110. Muchachos, ¿qué quieren que haga? Tengo 2 alternativas. O empiezo a evitar el cumplimiento de alguna norma, para decirlo en forma elegante, de lo contrario cierro. Si cierro, como no voy a poder indemnizar porque no tengo, me harán juicio, me rematarán el inmueble. Ahora, ¿qué se ganó con esto? Nada, 0. Se pierden fuentes de trabajo, porque no es solamente el que está trabajando, es el efecto multiplicador, entiéndanlo, porque atrás de un bar, de un boliche de estos, está la gente que vende, la gente que produce copas, platos, todo lo que es la mantelería, todo lo que son los cubiertos, está todo eso atrás. Está desde por supuesto, los insumos de compra, el verdulero, el panadero, el carnicero, está todo eso, o sea, pero no lo entienden. Pero algo elemental, que ¿sabés cómo le han bajado las ventas?
¿Sabés quiénes? Quienes fabrican las servilletas de papel que te dan en el bar. Vos fijate hasta dónde llega, hasta que una papelera, ¿entendés?, esté en problemas en este momento. Entonces, esto remontándonos un poco a lo que veníamos diciendo y que yo te mencioné respecto de el turismo que quedó ahí en el aire, que después lo vamos igual a, me parece que en otros programas lo tenemos que desarrollar. Acá, cuando decimos no, que no salga la gente al exterior. La gente al exterior sale no solamente porque se va de vacaciones, hay gente que sale por estudios, hay gente que sale porque necesita un remedio, hay gente que sale porque necesita que le hagan una consulta médica con algo o algún aparato que todavía en la Argentina no ha llegado. Son muchísimos, no todo el mundo se va de vacaciones, que a su vez tienen todo el derecho de irse de vacaciones al exterior, porque si se ganó la plata lícitamente y pagó impuestos sobre esa plata, impuestos sobre esa plata, viste, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero lo que no estamos viendo, por ejemplo, que acá no se sale del país y se redujeron muchísimos los vuelos, más allá que se redujeron los lugares que toca Aerolíneas Argentinas. Antes teníamos un montón de postas, ahora ya nos quedan, creo que son 3, es Cancún, Miami y Madrid. Creo que ahí no sé si se rehabilitó algún convenio con Italia, porque Italia cerró y demás. Pero esta gente que no sale, a su vez no trae en los aviones gente que vendría a gastar al país. A ver si, por favor, abrimos un poco más la cabeza. Esa gente, ahora que hay muchísimo turista, hay muchísimo turismo de países limítrofes, pero si nosotros tenemos más cantidad de vuelos, brindamos un buen servicio y demás, vamos a tener también muchísima gente que entra al país y que deja dólares. No necesitamos dólares, no necesitamos que el campo exporte para los dólares, hacemos todo lo contrario nosotros. ¿Por qué hacemos lo cuando nos tiramos el tiro en el pie todos los días? Es así. Y volviendo al turismo receptivo, los uruguayos y chilenos y paraguayos que están viendo, porque bueno, hemos visto en estos días que los bolivianos, hay gente en el norte de Salta, en el norte del país, en Salta, que para proteger el efecto depredador de la inflación sobre nuestra moneda, compra moneda boliviana. Esto era increíblemente imposible de ser escuchado hace 3 años atrás, 4 años atrás. De ahí para atrás, jamás en la vida a alguno se le hubiera ocurrido comprar peso boliviano. Hoy el peso boliviano está más fuerte que el nuestro. Y estas cosas a uno le duele decirlas, pero hay que decirlas. ¿Sabes por qué, Luján? Porque si no vamos a seguir viviendo otros 70 años engañados. Y no quiero que las generaciones futuras sigan viviendo engañadas como fuimos engañados nosotros, porque con esto no conduce a buen puerto. Ahora están hablando del turismo receptivo, pero la gente, las propias Naciones Unidas, cuando manda a sus funcionarios a la Argentina, dice no lo cambien en las casas de cambio, porque le van a pagar $1 oficial. Claro. Vayan y busquen los arbolitos de la calle Lavalle o vayan al mercado negro. O sea que ese dólar tampoco entra. O sea, se creen que 1 de cada 5 dólares que circula por el mundo está en manos de argentinos porque los argentinos somos millonarios. No, porque nos protegemos de la devaluación, de la inflación que para nosotros ya se ha hecho carne en nuestras vidas. De la única manera, antes era, cuando yo era chico, era con el oro, hoy es con el dólar, porque en aquel momento el oro, había gente hasta que compraba alhajas en el remates del banco de empeños, que era el antecesor del Banco Ciudad, que compraba brillantes, porque era la manera de protegerse contra la devaluación. Estamos hablando de épocas en que no había hiperinflación, claro. Pero que la gente que nos escuche, que sepa que hasta el año 40 la Argentina no tenía inflación. No tenía inflación. Y tuvo esos años que fue lo que lamentable la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, que hizo de que muchísima gente viniera a la Argentina y que la Argentina lo llamaran el granero del mundo y demás. Ahora que tendríamos una oportunidad única, porque lamentablemente Europa está en medio de lo que es una guerra, porque la invasión de Rusia a Ucrania es una guerra desatada en el medio de Europa, entonces nosotros deberíamos lamentablemente beneficiarnos con estas cosas, pero no, nosotros ¿qué hacemos? Volvemos a lo mismo, seguimos con el cepo, seguimos todo mal, todo mal. Querida amiga Luján, la Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde la experiencia no se transforma en enseñanza, donde negamos la ley de gravedad, negamos que el sol sale por el este y se esconde por el oeste,
negamos lo que es innegable, verdades de peso, porque nos creemos, no sé, será la famosa picardía criolla, será la posibilidad de ser violadores seriales de las normas, será, no sé, pero evidentemente... ¿Sabes cómo se llama para mí esto? Lo lamento, me van a decir de todo, pero bueno, queda el último minuto, ya nos estamos yendo, se llama peronismo. Contundente y clara, nos van a decir gorilas, pero lo que estamos diciendo son verdades, no nos engañemos más, porque la verdad que si no, no venimos a hacer sinceramente un programa zen, ni un programa para tirar ondas de amor y paz. Para eso están los programas de evangélicos, religiosos. Nosotros venimos a hacer un programa donde queremos decir verdades que nos duele, porque mis abuelos vinieron a la Argentina, mi abuela era analfabeta, los hijos fueron a la universidad y cuando se murió había dejado 3 propiedades. Mi hijo, el doctor, no era un cuento chino, existió, fue real y lo inmortalizó Florencio Sánchez en aquella famosa obra. Muchísimas gracias, Luján. Ha sido un placer tenerte en el programa de ahora en más. Cada 15 días va a estar Luján Batallán con nosotros y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. ¡Chau!